tutti, ben ritrovati a questo incontro di ADIM che questa sera riguarda lo studio del sistema spagnolo di asilo e di accesso alla protezione in Spagna. Questa sera abbiamo il piacere di avere tre ospiti, tre professori spagnoli che ci aiuteranno a esplorare appunto questo argomento. Prima di dare loro la parola, prendo veramente solo un minuto per spiegare, anche a beneficio dei nostri ospiti, qual è il contesto in cui questo incontro si inserisce. Questo è un incontro che avviene nell'ambito dell'Accademia di Diritto e Migrazione, ADIM, che è un network di ricerca e di studio sul diritto dell'immigrazione creato dall'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e che conta oggi oltre 450 membri in Italia e in Europa. All'interno dell'Accademia ADIM sono stati costituiti dei gruppi di interesse, dei gruppi di studio, di lavoro, uno dei quali è il gruppo VIP Lab, cioè il laboratorio di studio e di ricerca sulle vie di ingresso protette. E appunto nell'ambito di questo gruppo di ricerca abbiamo organizzato una serie di incontri che vertono sullo studio del sistema di asilo e di accesso all'asilo in vari ordinamenti nazionali. E inauguriamo proprio oggi questo ciclo di incontri con appunto il sistema spagnolo. Poi seguiranno altri incontri a proposito del Canada, della Francia, vedremo prossimamente. Il gruppo VIP Lab è coordinato da Cecilia Siccardi dell'Università di Milano, da Luca Galli dell'Università Milano Bicocca, dal professor Savino, dal dottor Mirko Forti dell'Università della Tuscia e dal sottoscritto Francesco Gatta, sempre dell'Università della Tuscia. Detto tutto questo, vado allora a presentare gli ospiti di oggi che appunto ci aiuteranno a capire meglio il funzionamento del sistema spagnolo e dopo le relazioni seguirà una parte di dibattito e anche di domande gestita poi da Cecilia. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi oggi, e di nuovo un grazie per aver accettato l'invito a essere qui con noi, la professoressa Valentina Faggiani dell'Università di Granada, che ci fornirà una prima introduzione sul sistema d'asilo in Spagna, il professor Sánchez Legido dell'Università Castiglia-La Mancia, che tratterà il tema delle domande d'asilo nelle ambasciate, e infine il professor Moya Malapeira dell'Università di Barcellona, che si occuperà del tema dei corridoi umanitari. Cedo allora immediatamente la parola ai nostri ospiti, alla professoressa Faggiani, e li ringrazio di nuovo per essere qui con noi. Muchas gracias y bienvenidos. Buon pomeriggio. No, l'eco. Buon pomeriggio. No, c'è l'eco. C'è di nuovo l'eco. Adesso è bene. Adesso? No. Va tolto il Valentina 2. Va tolto il Valentina 2, sì. Se non si toglie il Valentina 2 continuerà sì, sempre. Usciamo, ok. Ora bene, ora credo bene senza Valentina 2, ok. Buon pomeriggio. Innanzitutto mi scuso per i problemi tecnici e grazie per l'invito. È per me davvero un piacere partecipare a questo interessantissimo seminario italo-spagnolo che si svolge nell'ambito del laboratorio VIP Lab sulle vie di ingresso legale per richiedenti protezione in Spagna. Ringrazio molto Adim, il professor Savino, Francesco Luigi Gatte, Cecilia Siccardi per avermi gentilmente coinvolto in questa iniziativa e per l'organizzazione dell'evento. Il mio intervento ha ad oggetto il diritto d'asilo nell'ordinamento spagnolo. Cercherò di tracciare un breve quadro introduttivo al fine di offrire qualche spunto anche per poter percepire i principali punti in comune, le principali differenze con l'ordinamento italiano.
La Spagna rappresenta, a mio avviso, un caso singolare nel panorama europeo. Da una parte, dal punto di vista geografico, costituisce infatti la frontiera occidentale dell'Unione ed è l'unico Stato europeo dotato di 2 frontiere terrestri con il continente africano, le 2 città autonome di Ceuta e Melilla. Se alla posizione geografica aggiungiamo anche l'importante sviluppo economico che questo paese ha attraversato dopo la transizione costituzionale del 1978, in particolare dalla fine degli anni 90, che gli ha permesso di trasformarsi da un paese di emigrazione ad un paese di immigrazione, in modo simile a quanto accaduto in Italia e in Portogallo, e se consideriamo le politiche sociali avanzate introdotte, sarebbe logico pensare che si tratta di un importante centro di attrazione per i richiedenti protezione internazionale. Al contrario, a mio avviso, la politica in materia di asilo è sempre stata debole, quasi inesistente, direi, nella pratica. Non è mai stata una priorità per questo Paese, né per i governi di destra né per quelli di sinistra. Secondo i dati di SEAR, la Commissione Spagnola de Ayuda al Refugiado, pubblicati ad aprile di quest'anno, però relativi al 2022, la Spagna è divenuta ora il terzo paese con più richieste di asilo, dopo la Francia e la Germania. E vi è stato un importante aumento delle richieste approvate anche rispetto allo scorso anno. Tuttavia la Spagna è ancora lontana dalla media europea di riconoscimento dell'asilo, che supera il 38% ed è addirittura il terzultimo paese dopo Malta e Cipro con il minor tasso di riconoscimento. Come possiamo osservare, quindi c'è uno scarto di più del doppio rispetto alla media europea. Il maggior numero di richiedenti proviene dall'area del Sud America, dal Venezuela, dalla Colombia, dal Perù, anche se poi è importante naturalmente anche l'affluenza dal Marocco e dai paesi nordafricani. Pertanto possiamo osservare che vi è stato di sicuro un miglioramento, perché fino a qualche anno fa i richiedenti protezione scartavano direttamente la possibilità di richiedere asilo alla Spagna nel timore che sarebbe stata rigettata. Tuttavia questo miglioramento è stato praticamente imposto dalla particolare congiuntura internazionale degli ultimi anni a causa dell'importante aumento dei flussi migratori. Il perché di questa situazione in realtà non è così semplice. Il sistema spagnolo è un sistema complesso che richiede di considerare diversi fattori. Il problema non è solo politico a causa dell'assenza di volontà dello Stato di intervenire, non è solo giuridico normativo per la presenza di limiti e lacune che comunque sono presenti, si rinvengono in tutti gli ordinamenti. Le maggiori difficoltà forse si trovano piuttosto dal punto di vista applicativo, pratico. Per quanto riguarda le principali carenze strutturali e le contraddizioni della politica spagnola in materia di asilo, in questo intervento mi concentrerò in particolare su 3 questioni. La prima riguarda i limiti costituzionali del diritto di asilo. La Costituzione spagnola riconosce il diritto di asilo nell'articolo 13, quarto comma, il quale rimette alla legge la definizione dei termini in cui i cittadini di altri paesi e gli apolidi potranno godere di questo diritto. Il rinvio allo sviluppo legislativo, come possiamo osservare, svuota di contenuto questo diritto. Inoltre la sua stessa collocazione nel capitolo primo del titolo primo della Costituzione, che si occupa degli spagnoli e degli stranieri, e non nel capitolo secondo, sezione prima del titolo primo della Costituzione, ci fa dedurre che non si tratta di un autentico diritto fondamentale, di un diritto soggettivo pubblico, bensì di un mero diritto di configurazione legale, di un meccanismo di protezione
contro la violazione di determinati diritti, come il diritto di non essere perseguitato per motivi politici, religiosi, razziali, riguardanti la cittadinanza, l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, per ragioni di genere, di orientamento sessuale. E ora, a seguito della riforma dell'articolo 3 della legge 12 del 2009, realizzata dalla legge 4 del 2023, si sono inclusi anche i motivi di identità sessuale. La legge 4 del 2023 regola l'eguaglianza reale ed effettiva delle persone trans e la garanzia dei diritti delle persone LGTB. Anche in Spagna si considera che non esiste nessun trattato, accordo internazionale che obblighi gli stati a concedere l'asilo, essendo una mera facoltà rimessa alla loro valutazione discrezionale. E in questo senso esisterebbe solo il diritto di cercare e di richiedere asilo, ma non di ottenerlo. La competenza esclusiva in tale ambito, secondo l'articolo 149 della Costituzione, spetta allo Stato, anche se le comunità autonome possono adottare determinate misure legislative per favorire l'integrazione di queste persone nell'ambito del territorio di riferimento. Lo Statuto di autonomia dell'Andalusia, ad esempio, prevede questo tipo di competenza all'articolo 62. Il fatto che nell'ordinamento spagnolo l'asilo non sia concepito come un diritto fondamentale in senso stretto comporta importanti conseguenze dal punto di vista delle tutele. Innanzitutto sottolineerei che non si richiede l'adozione di una legge organica ex articolo 81 della Costituzione, ma è sufficiente una legge ordinaria che può regolarlo e limitarlo, seppur nel rispetto del contenuto essenziale di questo diritto. A questo proposito anche il Tribunale Costituzionale, la Corte Costituzionale, nella sentenza 53 del 2002 sul ricorso di incostituzionalità promosso dal difensore civico, dal Defensor del Pueblo, sulla legge di asilo del 94, ha ribadito il carattere non fondamentale di questo diritto, specificando che sebbene la legge sul diritto di asilo e lo statuto delle persone che ne fanno richieste a cui si riconosca deve rispettare i precetti della Costituzione e in particolare i diritti fondamentali degli stranieri, nessun precetto costituzionale richiede che detta regolazione sia prevista per legge organica. Questo diritto, inoltre, sempre dal punto di vista delle tutele, non gode della protezione rinforzata che legittima gli individui di fronte alla violazione derivante dall'attuazione dei poteri pubblici a ricorrere in amparo dinanzi alla Corte Costituzionale. La sua tutela è rimessa pertanto alla giurisdizione ordinaria, in particolare della Corte Suprema, del Tribunale Supremo, che nelle sue sentenze ne ha sviluppato il contenuto. Per quanto riguarda poi le relazioni con l'ordinamento internazionale ed europeo, anche nell'ordinamento spagnolo sono evidenti le connessioni con il diritto internazionale, con il diritto dell'Unione. Si tratta di un diritto dotato di un'importante dimensione multilevel, essendo il risultato della complessa articolazione di interazione tra i diversi spazi costituzionali in cui si articola il sistema. La Convenzione di Ginevra diviene un parametro ai fini dell'interpretazione del diritto di asilo in virtù dell'articolo 10, secondo comma della Costituzione, che contiene la clausola di apertura della Spagna all'ordinamento internazionale ed europeo dei diritti umani. Secondo detto articolo, le norme relative ai diritti fondamentali e alle libertà che la Costituzione garantisce si interpretano in conformità con la Dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare l'articolo 14, e gli altri trattati ed accordi internazionali ratificati dalla Spagna, in primis la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali.
in questa linea anche l'articolo 93, bisogna considerare anche l'articolo 93 che è il precetto che giustifica l'adesione della Spagna e pertanto le cessioni di sovranità all'Unione Europea e l'introduzione e il recepimento nell'ordinamento spagnolo del diritto dell'Unione Europea, in modo specifico delle misure del CEAS. Nonostante a questo proposito è importante osservare che il recepimento del diritto dell'Unione Europea è sempre stato lento ed è avvenuto in ritardo. La seconda questione che vorrei affrontare riguarda l'evoluzione della normativa in materia di asilo che si è sviluppata in 3 fasi. Ci sono state 3 importanti leggi, la prima è stata la legge 5 del 1984, la seconda è stata la legge 9 del 1994 che ha riformato la legge 5 dell'84 e ha favorito una profonda revisione. Per quanto riguarda la legge 9 del 94, è interessante sottolineare che supera l'impostazione di quella dell'84 nel tentativo di adattare il sistema spagnolo alla cornice europea, sopprimendo la dicotomia asilo-rifugio. Inoltre è interessante anche osservare che introduce l'esame preliminare per l'ammissione sul territorio e ai posti di frontiera. Malgrado questo meccanismo non sia di per sé contrario alla cornice costituzionale, tuttavia è divenuto in pratica un primo esame sostanziale per rigettare le richieste in modo abbreviato, essendo quindi criticabile l'applicazione che ne hanno fatto le amministrazioni competenti. Questo esame infatti ha costituito uno dei principali filtri per bloccare l'accettazione delle richieste di protezione internazionale. E poi dobbiamo fare riferimento alla legge 12 del 2009, che è la legge attualmente vigente, che ha abrogato la legge 5 del 94. Questa è la terza legge. Quali sono gli aspetti, i principali aspetti positivi della legge 12 del 2009? Tra gli aspetti positivi di questa legge si può annoverare ad esempio la previsione di un nuovo concetto di protezione internazionale che ricomprende, in conformità con il diritto dell'Unione Europea, sia il diritto di asilo sia la protezione sussidiaria, che è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento spagnolo. Per quanto invece riguarda gli aspetti negativi, farei riferimento innanzitutto al ritardo con cui è stata adottata e si è trasposta la normativa europea e poi in secondo luogo al vuoto normativo derivante dalla non adozione del regolamento di attuazione. Dalla disciplina di determinati aspetti procedimentali dipendeva infatti la concretizzazione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, sia in particolare diritti sociali e i diritti nel procedimento di asilo. Tali diritti, in mancanza di una normativa di dettaglio, sono stati privati pertanto di contenuto. A marzo del 2022, l'anno scorso, dopo più di 10 anni, considerando che il regolamento avrebbe dovuto essere stato adottato nel termine di 6 mesi dall'adozione della legge 12 del 2009, è stato finalmente adottato il Real Decreto 220 del 2022 sul sistema di accoglienza. Con questa misura è stato finalmente attuato il capitolo terzo del titolo secondo della legge 12 del 2009 che ha delineato e definito quindi questo sistema. Restano comunque irrisolti molti altri aspetti come l'attuazione dell'articolo 38 di cui ci parlerà il professor Lechido. Il regolamento in materia di accoglienza è una misura indubbiamente interessante che prende in considerazione le esigenze dei collettivi maggiormente vulnerabili, specificando questa categoria e
prenda in considerazione le loro necessità attraverso ad esempio una valutazione specifica ed individualizzata. Si sottolinea poi l'importanza della prospettiva di genere, del concetto di intersezionalità. Tuttavia, quando si parla di accoglienza, dalla teoria alla prassi ci può essere, come ben sappiamo, un importante divario. Bisognerà quindi vedere come questo regolamento sarà applicato. Infine, il terzo aspetto critico a cui farei riferimento riguarda lo sviluppo di prassi contrarie agli standard minimi di protezione alla cornice costituzionale, internazionale ed europea. Mi riferisco innanzitutto alla legalizzazione di pratiche come quella delle cosiddette devoluciones in caliente, respingimenti a caldo o alla frontiera realizzate dalla Guardia Civile nei confronti degli immigrati sorpresi nel tentativo di entrare in modo irregolare in Spagna attraverso le valli che separano Ceuta e Melilla dal Marocco. Tali pratiche sono evidentemente contrarie al principio di non respingimento, ex articolo 33 della Convenzione di Ginevra, e a tutta una serie di diritti fondamentali e principi strutturali dell'ordinamento. La Spagna ha legalizzato, e questa è una caratteristica, i respingimenti praticati dalle forze dell'ordine nelle valli di Ceuta e Melilla nella legge organica 4 del 2015, la legge di protezione della sicurezza del cittadino, che ha modificato la legge sui diritti degli stranieri, la legge organica 4 del 2000. Purtroppo la sentenza della Corte Costituzionale 172 del 2020, in linea con la pronuncia della grande sezione della Corte Edu nel caso ND-NT, ha confermato la costituzionalità di questa pratica, limitandosi a stabilire alcuni limiti come il rispetto dei diritti umani che nella pratica è impossibile rispettare. Al riguardo mi sembra interessante il voto particolare, l'opinione dissenziente della magistrata Luisa Balaguer Callejon, in cui realizza la decostruzione della sentenza del Tribunal Constitucional, critica il ragionamento astratto della Corte, affermando l'impossibilità pratica di rispettare i diritti fondamentali dei migranti a causa delle circostanze in cui si svolgono i respingimenti alla frontiera. Infatti, dal punto di vista interno, i respingimenti alla frontiera ledono il contenuto essenziale di una serie di diritti fondamentali, dall'articolo 13 che riconosce agli stranieri gli stessi diritti e le stesse libertà dei cittadini nei termini previsti dai trattati internazionali e dalla legge. Si tratta di una clausola di tendenziale equivalenza al comma 4 dell'articolo 13 sul diritto sul diritto a richiedere asilo, ad ottenerlo in Spagna, o possiamo fare riferimento all'articolo 24. I respingimenti alla frontiera infatti impediscono un esame individuale della situazione degli stranieri intercettati e non permettono loro di difendersi, non potendo quindi tali persone esercitare né il diritto a un interprete e a un traduttore, né ad esempio possono ricorrere la misura di allontanamento. Infine, per quanto concerne il rispetto degli obblighi internazionali ed europei assunti dalla Spagna, i respingimenti alla frontiera sono contrari innanzitutto alla Convenzione di Ginevra del 1951, al protocollo del 67, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, agli articoli 18 e 19. E per concludere, se dovessi definire il sistema spagnolo di protezione internazionale, lo definirei sostanzialmente contraddittorio, in realtà solo apparentemente inclusivo e
inefficiente. È sufficiente pensare ai dati, all'evoluzione di questo sistema, alla non adozione per più di 10 anni del regolamento di attuazione della legge 12 del 2009 e alla legalizzazione dei respingimenti alla frontiera. E detto questo, concludo il mio intervento e vi ringrazio di nuovo per l'invito e resto a disposizione. Grazie. Grazie mille alla professoressa Faggiani per questo quadro veramente completo, insomma in pochi minuti, davvero un'ottima introduzione per noi al sistema spagnolo con informazioni insomma sulla normativa, sulla giurisprudenza costituzionale, su profili anche di diritto europeo e internazionale, quindi veramente un'analisi molto, molto completa e interessante. Grazie mille. E passo allora la parola al prossimo relatore, al professor Sánchez Lequido, sperando di averlo detto correttamente, per il suo intervento a proposito delle richieste di asilo nelle ambasciate. Profesore, grazie di nuevo por essere con noi. A lei la parola. Bien, pues como dije anteriormente, un placer por participar en este seminario y agradecer a los organizadores la gentileza que han tenido al invitarme a participar. La profesora Faggiani me ha facilitado las cosas al hacer este sintético panorama del sistema español de asilo. Y retomando esa referencia que ella ha hecho a las singularidades del sistema español de asilo, dentro de las cuales se encuentra efectivamente el hecho de que España es el único país de la Unión Europea que tiene frontera terrestre con estados del continente africano, o el hecho de que somos el primer país desde el punto de vista de la presentación de solicitudes de asilo desde el continente americano, desde Latinoamérica. Yo le voy a hablar esta tarde de otra singularidad, de otra peculiaridad que no sé si me equivocaré, pero que creo que es así. Y es que España en la actualidad es el único país de la Unión Europea que acepta el derecho a solicitar protección internacional como derecho subjetivo, insisto, en toda la Unión Europea. Para desarrollar esta idea, bueno, voy a exponer los 4 aspectos básicos de lo que bueno, es una sentencia del Tribunal Supremo Español, la sentencia de 15 de octubre de 2020, donde la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo hace una interpretación de la situación legalmente vigente que prácticamente nadie había considerado en España como posible. 4 ideas al respecto. La primera idea, la ley anterior a la actualmente vigente, como ha señalado la profesora Faggiani, es de 2009, la anterior es de 1984. La ley de 1984 y su reglamento de desarrollo de 1995 reconocían 2 cosas que en aquella época no eran excepcionales. Lo primero más que lo segundo era más excepcional. Lo primero, se regulaba lo que se conocía en España con el nombre de procedimiento de embajada. El procedimiento de embajada permitía presentar solicitudes en el exterior que, remitidas por los embajadores a través del Ministerio de Asuntos Exteriores a los órganos centrales, a la Oficina de Asilo y Refugio, eran tramitadas internamente de acuerdo con el procedimiento ordinario. No se trataba, por tanto, de un procedimiento de determinación del Estatuto de Protección Internacional en el exterior, sino de permitir que el procedimiento interno de determinación del Estatuto de Protección Internacional, en aquella época de asilo, se pudiera activar desde el exterior. Primero. Y segundo aspecto, que se incluía en la ley una suerte de lo que en la actualidad se denominan procedimientos de entrada protegida. Es decir, un mecanismo para que
a iniciativa del órgano central de la Oficina de Asilo y Refugio, se pudiera determinar, o se pudiera decretar, se pudiera ordenar y proceder al traslado del solicitante desde el exterior a el territorio español. En el año 2008 se presenta el proyecto de ley de reforma, bueno, de reforma no, el proyecto de nueva ley de asilo, con la finalidad tardía de transponer al derecho español la primera hornada de directivas del sistema europeo común de asilo, y en ese proyecto se hace desaparecer el procedimiento de embajada. Esto obedeció, al parecer, a una realidad. La realidad es que en el año 2008, la guerra de Irak y la crisis, la cumbre de las Azores empieza en 2004, y en 2008, es decir, en 2007, 3 años después, 1.500 ciudadanos iraquíes entran en el recinto de la embajada española en El Cairo, en Egipto, y solicitan asilo. Eso levanta las alarmas, enciende las alarmas de las autoridades de la época, del gobierno socialista de la época, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el resultado fue que en el primer proyecto de nueva ley de asilo se elimina el procedimiento de embajada. Este fue uno de los aspectos más criticados y más cuestionados por parte de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil más representativas, concretamente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y de Amnistía Internacional. Como consecuencia de esas críticas, en la tramitación legislativa se decidió introducir un artículo que es el actual artículo 38. El artículo 38 de la ley establece dos cosas. En primer lugar, mantiene la supresión del derecho a solicitar asilo en el exterior. Y lo mantiene porque no reintroduce la previsión de la vieja ley. Y lo que sí introduce como novedad es, bueno, un mecanismo de lo que en la actualidad se entendería como un procedimiento de entrada protegida. Un procedimiento en virtud del cual los embajadores de España, y solo los embajadores, pueden, repito, pueden, la ley no dice deben, pueden promover que los solicitantes de asilo en el exterior sean trasladados a territorio español con la finalidad de presentar en España la solicitud. La ley solo permite en la actualidad textualmente presentar la solicitud en España. Además de eso, merced o como consecuencia de una reforma que se introdujo en el Senado, se añadió que el desarrollo reglamentario que teóricamente debería haberse producido en un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley, debía determinar las condiciones de acceso a las embajadas y las condiciones para valorar si el solicitante podía o debía ser trasladado a territorio español. Bueno, lo ha señalado también la profesora Fayani, pese al mandato de desarrollar este y otros extremos a través de un reglamento de desarrollo de la ley de asilo, en la actualidad, 14 años después de la entrada en vigor de la ley de asilo, en España seguimos sin contar con un reglamento de asilo que desarrolle la ley de 2009. Lo único que tenemos sobre el artículo 38 es algo que se conoce gracias a que fue esgrimido por el gobierno español en respuesta a la demanda que se planteó contra España en el asunto que también se ha comentado anteriormente sobre las devoluciones en caliente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El mismo día que entraba en vigor la ley, el 20 de noviembre de 2009, se adoptó una circular interna del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigida a los embajadores para poner de manifiesto básicamente dos cosas. En primer lugar, que no se reconocía ningún derecho de solicitar protección internacional en el exterior, que los embajadores
decidían discrecionalmente si se decretaba el traslado y que además los embajadores debían abstenerse de realizar ningún pronunciamiento sobre la admisión a trámite o no de las solicitudes de asilo. La razón que se esgrimía en la circular era que si eso se hacía, España podría estar obligada a prestar asistencia jurídica o a asegurar la asistencia, la manutención y bueno, cierta asistencia económica, de acuerdo con las normas de acogida, a los solicitantes de asilo. Bueno, básicamente, ¿cómo se ha interpretado unánimemente el artículo 38 de la ley? Bueno, prácticamente todos los autores que en algún momento nos hemos pronunciado al respecto, pero no solo la doctrina, también el Defensor del Pueblo y las ONGs que criticaron mucho la ley por este tema, consideraron que con la regulación prevista en el artículo 38 se había acabado con el procedimiento de embajada. Pues bien, esto era lo que todos creíamos hasta que en el asunto ND y NT contra España, la abogacía del Estado, para defender las devoluciones en caliente y promover lo que finalmente sería la doctrina de la conducta culpable, que sirvió antes que al Tribunal Constitucional Español, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en ND y NT contra España, para legitimar las devoluciones en caliente desde el punto de vista de la prohibición de expulsiones colectivas de extranjero, la defensa del gobierno español se basó en decir, lo que viene al pelo respecto del título de este seminario, que en España existían vías legales de acceso a la protección internacional. Y se mencionaba específicamente el artículo 38. Para sorpresa, insisto, de muchos que habíamos entendido que la ley se cargó el derecho de acceso. Esta es la situación cuando en el año 2015, en plena cúspide de la crisis de los refugiados, una familia de ciudadanos iraquíes en un lugar no determinado de una isla no determinada de Grecia, solicita por correo electrónico a la embajada española en Atenas protección internacional, presenta una solicitud formal de protección internacional. Los miembros de esa familia además se someten a las reglas del mecanismo de reubicación y en relación con la madre y 2 de los hijos se decreta su traslado a España. Por un problema no determinado que encierra además la apertura de un procedimiento penal en Grecia, el padre no es incluido dentro del mecanismo de reubicación y no es trasladado en España, y esa solicitud que había hecho por correo electrónico a la embajada española en Atenas da lugar a un procedimiento judicial que acaba con la sentencia de 15 de octubre de 2020, que es extraordinariamente sorprendente porque en ella se afirman, bueno, 3 cosas, pero fundamentalmente 2. En primer lugar, el Tribunal Supremo entiende que la ley de 2009, la ley actualmente vigente, no ha suprimido el procedimiento de embajada y que, por tanto, sigue existiendo un derecho subjetivo a solicitar protección internacional en España desde las embajadas. Esto se basa, es cierto que técnicamente la sentencia del Tribunal Supremo es bastante defectuosa, pero el resultado es este. Según el Tribunal Supremo, sobre todo por algunos términos que emplea el artículo 38, que aunque dice claramente que la posibilidad de promover a los solicitantes en el exterior es para que presenten la solicitud en España, pese a ello, como se habla de solicitantes, el Tribunal Supremo entiende que se mantiene el derecho a solicitar protección. Se recuerda además que el abogado del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había mencionado el artículo 38 como reconociendo
una vía legal de acceso al territorio español. Por tanto, en primer lugar, se reconoce el derecho subjetivo a que cualquier nacional de un tercer estado presente en cualquier embajada de España en el exterior una solicitud de protección internacional que debe tramitarse de acuerdo con el procedimiento ordinario. Ese procedimiento ordinario se desarrolla en el reglamento de la vieja ley, en el reglamento de 1995. El Tribunal Supremo rechaza el argumento de la abogacía del Estado, la defensa del gobierno, en el sentido de que, como no se había desarrollado, como no se ha adoptado el reglamento de la ley, no existe procedimiento para canalizar ese derecho, ¿no? El Tribunal Supremo en este caso dice que se aplica el procedimiento de embajada previsto en el reglamento de 1995. Primera idea, derecho subjetivo a solicitar protección internacional. Segunda idea, el Tribunal Supremo Español, con una argumentación en la que parece manejar los principios del derecho a una buena administración y, por tanto, el derecho a obtener una respuesta en las solicitudes que se formulan a la administración española, aplica la Ley Española de Procedimiento Administrativo, que establece el silencio administrativo positivo, y entiende que en este caso la solicitud de protección y de traslado que había formulado el ciudadano iraquí desde la isla griega y dirigiéndola a la Embajada de España en Atenas, debía entenderse resuelta en sentido positivo y, por tanto, reconoce el derecho del solicitante a ser trasladado al territorio español. Bien, hay un tercer elemento que por razones de tiempo no me da tiempo, que es la interpretación de cómo debe interpretarse la exigencia de riesgo para la integridad física de la que habla la ley para que se pueda promover el traslado. Lo que es importante y es interesante es que, pese a que España, por vía legislativa, se situó en el año 2009 en una tendencia que los estudios realizados por el Parlamento Europeo sobre las vías de acceso a la protección internacional desde el exterior parece que manifiestan su generalización en todo el territorio de la Unión Europea, pese a que España en 2009 pareció sumarse a esa sentencia de eliminar o mantener solo con carácter estrictamente discrecional y no en términos de derechos subjetivos, la posibilidad de acceder al territorio español para acceder a los procedimientos de asilo, el Tribunal Supremo Español mantiene a España en una situación que, desde mi punto de vista, es absolutamente singular y excepcional. ¿Qué es lo que revelan esos estudios a los que hago referencia? Los estudios, por ejemplo, promovidos por Olaus Jensen o por el profesor Noll. Esos estudios ponen de manifiesto que en cuanto se puso en marcha el Sistema Europeo Común de Asilo, la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea modificaron sus legislaciones y prácticas para convertir en mecanismos puramente discrecionales los procedimientos de acceso a los procedimientos internos de asilo. Y esto además encaja con dos ideas que subyacen al Sistema Europeo Común de Asilo, que penaliza a aquellos Estados miembros que se muestren demasiado generosos en esta apertura al exterior. Por una parte, estas dos ideas sobre las que se asienta el Sistema Europeo Común de Asilo son, en primer lugar, deslocalización sesgada y limitada. El Sistema Europeo de Inmigración ha deslocalizado los controles migratorios, pero no ha externalizado los procedimientos de asilo. Tanto la Directiva de Procedimientos como la Directiva de Acogida excluyen su ámbito de aplicación al exterior y, por tanto, solo se aplican a las planteadas en el territorio de la Unión Europea. Esto se debe leer conjuntamente con el segundo elemento clave del Sistema Europeo Común de Asilo, que es la penalización de la solidaridad. La regla, el criterio del
primer país de asilo o el criterio del país de entrada penaliza a aquellos estados que de facto o de jure permitan el acceso del solicitante de protección internacional, obligando a esos estados a asumir todas las cargas inherentes a lo que comporta el sistema de acogida. Por tanto, la sentencia de 15 de octubre de 2020 es revolucionaria sobre el papel, en el sentido de que cambia radicalmente la situación de España en un contexto en el que, por cierto, los intentos de cambiar esa situación que se han producido en estos últimos años han sido condenados normativa y jurisprudencialmente. Jurisprudencialmente, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto X y X contra Bélgica, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decisión en el asunto MN contra Bélgica, desde el lado jurisprudencial, como las autoridades implicadas en el procedimiento legislativo comunitario, que en 2 ocasiones, pese al interés y el ímpetu que se puso desde el Comité LIBE del Parlamento Europeo, han impedido avanzar en la lógica del visado humanitario europeo. Como consecuencia de todo esto, de la tendencia en el resto de Estados miembros de la Unión Europea y del rechazo jurisprudencial y normativo en el ámbito europeo a articular mecanismos y procedimientos de entrada protegida, la sentencia del Tribunal Supremo Español de 2020 coloca a España en una situación extraordinariamente singular desde el punto de vista de la dimensión externa del sistema de asilo. Bien, me queda por comentar brevemente una última idea, la voy a comentar brevemente y si quieren posteriormente, pues en el debate podemos profundizar en ella. ¿El cambio jurisprudencial ha sido un cambio en la práctica? La respuesta es rotundamente no. La administración española, el Ministerio del Interior y los órganos competentes del Ministerio del Interior para instruir y resolver las solicitudes de protección internacional siguen actuando como si el Tribunal Supremo no hubiera dicho lo que dijo en 2020. Están omitiendo, al menos públicamente, por supuesto, no han aprovechado la ocasión para desarrollar reglamentariamente la Ley de Asilo de 2009 ante la amenaza de la Comisión Europea en el marco de un procedimiento de infracción de plantear el recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia. Es cierto que se ha adoptado un reglamento para desarrollar y regular el sistema de acogida, pero el resto de elementos del sistema español de asilo siguen sin ser objeto de desarrollo reglamentario y, por tanto, no se ha aprovechado la ocasión para regular de alguna manera ese derecho a solicitar protección internacional que ha reconocido el Tribunal Supremo como implícito en el artículo 38 de la ley. Por tanto, la técnica ha sido la técnica del avestruz. La Oficina de Asilo y Refugio, en sus datos estadísticos que ha venido publicando, habla sí de la existencia de 700 y pico solicitudes de protección en embajadas, pero precisando con una pequeña nota a pie de página que se trata simplemente de solicitudes de extensión familiar de la protección internacional, un mecanismo que regula el artículo 40 de la Ley de Asilo y que se enmarca en la regulación del derecho del beneficiario de protección internacional en España de reagrupar a sus familiares cercanos. Me he pasado 3 minutos del tiempo que tenía asignado, pido disculpas con ello y por ahora, bueno, simplemente me limito a reiterar el agradecimiento por mi participación en este seminario. Grazie mille, muchas gracias professor, davvero nessun problema per qualche minuto in più perché è stata davvero una relazione interessantissima, affascinante, dove veramente abbiamo potuto capire l'applicazione di questa normativa tra le ambasciate,
passando veramente dalle ambasciate al Cairo, in Egitto, passando al Tribunale Supremo di Madrid, arrivando a Strasburgo alla Corte Europea, a Lussemburgo alla Corte di Giustizia, quindi veramente abbiamo fatto un viaggio giuridico veramente, veramente interessantissimo ed affascinante, grazie di questo. A questo punto allora concludiamo con l'ultima relazione prevista del professor Moya Malapeira, a cui do subito la parola, e anche a lui va il ringraziamento per essere con noi oggi. Prego professore e grazie. Gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla, aunque lo que voy a decir tampoco requeriría un PowerPoint, pero cuando se trata de una charla ante profesores e investigadores que hablan otra lengua, prefiero que lo tengan por escrito y así igual pueden seguirme un poco mejor. Deduzco que están viendo esta pantalla compartida, ¿sí? Sí. ¿Vero? Vale, Vera. Sí. Gracias. Miren, voy a empezar con una pequeña broma que no lo es, pero después de la intervención de la profesora Faggiani y del profesor Sánchez Legido, uno cree que llega a los postres, porque los postres se caracterizan tras dos platos, ¿no? Dos comidas sustanciosas, ¿no? Densas o con contenidos novedosos, ¿no? Propios de la Nouvelle Cuisine de nuestro Tribunal Supremo. Yo diría que llegamos al postre, pero también de esta Nouvelle Cuisine compuesto por un postre de estos que son de humo, porque podría acabar mi intervención diciendo en España no hay corredores humanitarios, propiamente dichos. Pero aquí empieza la reflexión a la que les invito a que me sigan. No podré darles referencias normativas, jurisprudenciales, les daré algunas, pero van a ser muy de pasada porque justamente hay una ausencia notable de regulación de los corredores humanitarios, como hay una ausencia de conceptualización de los corredores humanitarios, con lo cual cada uno, y desde diferentes instancias y organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, pero también administraciones, conceptualizan como corredores de manera muy distinta cosas que son combinación de instrumentos o de técnicas que, bueno, es discutible si esos son corredores humanitarios. Entonces voy a intentar poner un poquito de orden aquí, aportar algunas ideas, nada de poner orden. Aportar algunas ideas muy modestas, puesto que esta es una cuestión, es un tema en construcción. Es una materia, creo, todavía de lege ferenda, pero en el que podemos lanzar algunas ideas, especialmente entre España, que en este punto se sitúa más en una posición de aprendiz, e Italia, que ha tenido algunas experiencias en este sentido. Entonces, a partir de esta primera idea o presentación, les voy a transparentar 3 ideas o 3 nociones de partida para sostener una cierta conceptualización de los corredores humanitarios, o un intento, un ensayo, si quieren, para luego abordar un poco lo que en España se ha hecho y se considera que pueden ser antecedentes de corredores humanitarios. Luego, si quieren, les doy algunas reflexiones personales sobre cómo hay que construir los corredores humanitarios, si es que este es un instrumento que queramos profundizar en él. La primera idea, insisto en esta conferencia un poco, esta intervención de cierre más de humo, de especulación, pero de intentar ordenar ideas, más en lo abstracto que en el asidero jurídico. Primera idea es que los corredores humanitarios todos tenemos un poco una noción en la cabeza de lo que son, ¿vale? Propongo partir de 3 ideas. Hay que entender que los corredores humanitarios son un instrumento al servicio de la consolidación de vías legales y seguras de acceso a la protección internacional. Esta es una denominación que hace fortuna en España, no es exactamente jurídica dentro de los términos y conceptos jurídicos ya construidos, no es ciertamente la nomenclatura que utiliza el ACNUR, pero la que utiliza el ACNUR solo la utiliza el ACNUR, a veces la IOM, pero la suele denominar vías complementarias. Pero la misma terminología de ACNUR suscita notables discrepancias, ¿no? Por ejemplo, Violeta Moreno Lax la critica fuertemente porque complementarias de qué, si deberían ser las vías que dan asilo.
Y si lo que estamos diciendo son vías humanitarias, entonces estamos diciendo que sustituyen al asilo, lo complementan. Ahí hay una discusión muy interesante sobre dónde hay que poner el centro, si en el asilo y en la protección internacional o en otras formas complementarias. Pero es que el ACNUR se refiere como complementarias a complementarias al reasentamiento, con lo cual aún nos deja un poco más sorprendidos. En este sentido, esas vías complementarias, cuando analizas el ACNUR como las configura, parecen más bien lo que en castellano denominamos un cajón desastre o un cierto totum revolutum, porque ahí caben muchas cosas muy distintas, desde los visados humanitarios hasta la entrada por razones para estudiantes universitarios, pasando por toda una serie de medidas, extensión familiar, etcétera, etcétera, que cuesta homogeneizar, ¿no? Entonces, la vía de la nomenclatura de ACNUR es es más oficial, pero creemos que los corredores humanitarios forman parte de una mirada mucho más amplia sobre vías legales y seguras. La segunda idea es que si pensamos en vías legales y seguras, como creo que es el objeto de este laboratorio, que me suscita una gran envidia desde el ámbito español, académico español, debo decir que se proyectan obviamente en la dimensión exterior del asilo. Por supuesto, es una evidencia, pero que la dimensión exterior del asilo es el gran ausente y el gran reto del siglo XXI. Si queremos superar lo que llevamos ya haciendo, que es consolidar el derecho de asilo, mal o bien, con sus debilidades y fortalezas, tras Ginebra, pero llevamos 70 años basados en Ginebra y Nueva York. Entonces creo que el gran reto de un mundo que ya no es bipolar, sino multipolar, y donde la persecución admite ya muy diversas formas y, por tanto, ir a buscar a la gente en origen, a protegerla en origen, ya no es tan problemático como en aquel mundo bipolar donde no podías cruzar determinados telones de acero porque generabas, ¿no?, reacciones durísimas. Ahora podemos, y hay formas de protección, de persecución privadas, semiprivadas, etcétera, que merecerían perfectamente instrumentos de protección mucho más cercanos a la población necesitada de protección. Por tanto, hablar de vías legales y seguras es poner sobre la mesa la necesidad de repensar la dimensión exterior del asilo, que es el gran ausente de nuestros debates. Porque Ginebra establece como mínimos y deja a los estados crear las BLIS. Claro, aquí viene un tercer debate, que es que los estados, por supuesto, pueden trascender Ginebra, pueden trascender incluso Dublín y llevar la protección mucho más cerca de las personas que necesitan protección. Es decir, más allá de sus fronteras, más allá de su territorio, más allá de sus fronteras. Pero eso, como apuntaba el profesor Sánchez Legido antes, es más bien excepcional. Y los instrumentos que nos vamos encontrando en derecho comparado, de repente, devienen escasísimos. Entonces, los estados pueden crear vías legales y seguras, pero son iniciativas que, como el profesor Sánchez Legido apuntaba, generan una carrera hacia el fondo, una race to the bottom, en el sentido de que hay una competencia de desincentivos. El que más proteja fuera, más refugiados tendrá, frente al de al lado que no tiene ninguna obligación de hacerlo y, por tanto, digamos, asume menos cargas. En esta perspectiva, es razonable pensar que sea la Unión la que intenta cubrir ese vacío, crear una política común en esta materia o una aproximación progresiva a esta materia, porque los estados no tienen incentivos para crear vías legales y seguras de manera autónoma. En este punto, en este sentido, apuntar dos ideas. Sorpresivamente, cuando haces un repaso del derecho comparado, muchas de las iniciativas que abren o experimentan nuevas formas de protección en el exterior, con vías legales y seguras, muchas veces la iniciativa se encuentra en las administraciones locales y regionales, que quieren jugar un rol de ir más allá en la protección, y a veces los estados colaboran en ellas. Y tampoco es extraño, quizá frente a esta resistencia de los estados en una competencia de desincentivos, que la Unión por arriba esté intentando parcialmente, recuerdan el marco común europeo de reasentamiento, y muy de manera indirecta, mediante una de las recomendaciones de las 10-12 que hay en el Pacto Europeo de Derecho de Asilo y Inmigración, recomiendan vías legales y seguras, por vía recomendación, por ahora, ¿no? Pero es que además la Comisión está no solo regulando en parte, recomendando en parte, sino subvencionando algunos proyectos piloto a través de los
de algunas líneas de financiación, como los AMIF desde el año 2020, que tienen una partida dedicada a proyectos piloto en materia de vías legales y seguras. Simplemente marcar algunas nociones de partida. Entro un poquito más a fondo antes de explicar lo que hay en España. Professor Si hubiera Moya, que... Sí. disculpe, io vedo la diapositiva numero 1. Ah, pues no lo sé. ¿Qué pasa aquí? ¿No ven, no ven que pasen las diapositivas? Solo la diapositiva numero 1. Ostras, déjeme ver un momento, que no sea un problema. Si ahora hago así, ¿la ven? Sí, ahora sí, diapositiva Vale, cuando 2. luego pantalla completa me lo impide. Voy a mantenerme aquí, disculpen. Pues seguía un poco este razonamiento, lo cierro. Si quieren les puedo pasar la diapositiva luego. Ok. Si tuviera que conceptualizar un poco los corredores humanitarios, insisto que esto no está regulado en ninguna parte, pero hemos hecho algún ejercicio colectivo para intentar avanzar ahí, diría que ha de ser un instrumento de protección internacional en el exterior que permita un traslado relativamente seguro hacia a un estado donde se garantice el acceso a la protección internacional. Bien, solo esta afirmación, que parece bastante evidente, admite muchas discusiones, puesto que podría ser un corredor humanitario que yo lo promueva desde España, pero que sea entre Ucrania y Polonia. Y en cambio yo soy el sponsorizador, el facilitador, o que llegue hasta Francia, o que el concepto de seguridad es discutido. ¿Qué nivel de seguridad? ¿No? Porque a veces los corredores no siempre se producen en un entorno exactamente seguro. Ilegal, por lo que les he comentado antes y veremos en algunos otros ejemplos, hay poca regulación de los corredores, pero estamos de acuerdo en que parece que debería ir un poco por aquí. Es un instrumento de protección colectivo. Quiero decir esto porque debe formar parte de un programa de acción. Entendemos, eso los diferencia de los instrumentos individuales. Por ejemplo, el artículo 38 o un visado humanitario son técnicas, instrumentos de protección individualizados. Si lo pide una persona, además están a disposición del solicitante directamente. Por tanto, el actor es el solicitante que se presenta en la embajada y pide acceder al territorio. En cambio, un reasentamiento, la reubicación, son programas. En este sentido, un corredor humanitario no podría ser un corredor humanitario de una persona. Entendemos que los beneficiarios son colectivos, pero además, cuando introduzco el concepto de programa, significa que hay una planificación para beneficiar a un colectivo. Necesitamos decir cosas tan evidentes como estas para ir intentando crear un poco unas categorías y distinguir lo que en ocasiones son programas cuya diferenciación es muy difícil. Aunque el programa puede ser un programa dirigido a un colectivo, pero que en su tramitación necesite trámites individualizados. Una autorización del Estado para entrar para cada una de las personas beneficiarias, pero el programa es para un grupo de personas. Y es un instrumento compuesto, porque significa que debe haber un conjunto de acciones planificadas, programadas y alineadas entre sí. Y ahí es donde ese instrumento compuesto puede utilizar algunas de las técnicas o previsiones normativas que facilitan la entrada, pero que combinan con otras relacionadas con la acogida, con la distribución, etcétera, etcétera. Por tanto, en cambio es habitual, pero no necesario siempre, que exista una noción de emergencia. Esto es objeto de notable discusión, pero podríamos pensar en corredores que se repiten periódicamente para un perfil de personas que necesitan protección, pero que no viene de una emergencia en el sentido de algo imprevisto, una crisis natural o una crisis o una bélica o algo que hay que dar una respuesta a eso. Pueden servir, normalmente lo serán, pero podríamos pensar en corredores, por ejemplo, para proteger a defensores de derechos humanos en sus países de origen y periódicamente te vayas llevando gente. Por ejemplo, en Marruecos, es muy conocido, pero hay un programa de un país norteamericano que
periódicamente saca personas marroquíes LGTBI que son perseguidas. Entonces, eso es una especie de corredor de protección de personas con un perfil LGTBI. Por eso decimos que son extraordinarios y ad hoc, pero puede haber permanentes o periódicos. Nada impediría, pues eso, un corredor humanitario. De hecho, en Cataluña tenemos uno de defensores de la paz y periódicamente vienen. Tiene unas características un poco distintas, no se quedan, pero se hace cada año, con la colaboración del Ministerio, por cierto. Normalmente son una respuesta urgente a situaciones imprevistas o de emergencia, pero pueden atender a situaciones consolidadas. Por ejemplo, campos de refugiados, donde hay gente que lleva mucho tiempo allí, pero determinados colectivos muy vulnerables necesitan ser extraídos de allí. Recuerdo en los campos de Moria personas que eran transexuales, que los servicios especializados en Moria no existían en Grecia, en algunas islas griegas. Había que llevarlos a península, había que llevarlos al continente, o incluso, en algún caso, sacarlos de determinados entornos. Ese trabajo progresivo y permanente pueden ser también corredores de alguna manera humanitarios. Como ven, no me refiero a los corredores humanitarios solo en términos UE extra UE, ¿no? Solo hacia afuera. Podríamos considerar, igual que hay reubicación, que fuera necesario un corredor humanitario entre un territorio de la Unión y España. Por ejemplo, en el caso de los ucranianos, si hubiera sido necesario un corredor entre Polonia o entre Rumanía o hasta España, aunque admito que pueda ser más innecesario en algunos casos, puesto que hablamos de un territorio que ya protege derechos, ¿no? En parte. Y siempre decimos que el traslado es hacia el Estado promotor o responsable del programa, pero podría ser entre otros dos estados, y que el Estado que organiza el programa participe en un programa más amplio con otros estados, colabore con dinero, recursos, efectivos, ponga los barcos, lo que sea. ¿Vale? Insisto que esta es una caracterización que les propongo, no está regulada en ningún sitio, forma parte de una reflexión de un grupo de personas que trabajamos. Tenemos una caracterización de las fases, se podrían distinguir diferentes fases en estos procedimientos, en las cuales pueden participar diferentes administraciones, pueden ser promotores diferentes actores, por ejemplo, una parte de sponsorización individual, otra parte la comunidad autónoma o el ente local, el Estado sin duda y siempre autorizando. Es decir, que esta es una caracterización muy superficial porque no tengo tiempo para profundizar en sus detalles, pero voy a permitirme señalarles algunas experiencias, para no abusar de su paciencia, de los corredores, de lo que se han denominado corredores, o que se ha pretendido presentar como corredores en el Estado español. Que insisto que en mi punto de vista y con la definición anterior no son corredores. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos son figuras que encajarían con otras definiciones. Reasentamiento principalmente o mecanismos de evacuación, ¿vale? Por ejemplo, en los años 92 a 94 España acogió a refugiados de la guerra de Bosnia, incluso envió algunos barcos a proteger a personas, a recoger a personas que estaban perseguidas, barcos del ejército, barcos de la Armada. Aquello era una mezcla entre un corredor humanitario y un programa de evacuación, cuando todavía no se hablaba mucho de estas cosas. En Asturias hay una protección a las víctimas de derechos humanos. En Afganistán, mucho más recientemente, ha habido una evacuación de 2.000 personas, pero una evacuación, no, aunque puede tener elementos similares a un corredor humanitario, se pueden trazar algunas diferencias con los mecanismos de evacuación respecto a corredores, aunque esto no es pacífico. Hay profesores que están a favor, profesores que están en contra de incluirlos, son realmente relacionados, pero podríamos decir que en un mecanismo de evacuación el elemento de urgencia, de emergencia es esencial, y además suelen ser un poco indiscriminados en la protección. Es decir, hay una situación de amenaza a los derechos general, no tan individualizado a un determinado colectivo, sería el caso de Afganistán, y entonces se acoge a una serie de gente. Pero insisto que el caso de Afganistán se puede mirar desde muchos ángulos, puesto que se evacuó fundamentalmente a colaboradores del ejército español o de las administraciones españolas, o que habían colaborado con ONGs de ayuda y cooperación al desarrollo, y por tanto se protegió se hizo un traslado o a familiares, ¿no? Se hizo de personas que tenían una estrecha conexión con el Estado español en el sentido
de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso X contra Bélgica, en el que decía que para dar visados humanitarios a alguien que aparece, ¿no?, de la nada a pedirlo en tu embajada, ha de demostrar alguna conexión con el país, ¿no? Para generar algún tipo de derecho, ¿no?, incluso procedimental. Bueno, pues estos lo presentaban evidentemente, pero queda ahí abierta la discusión si los mecanismos de evacuación lo son o no. Luego hemos tenido programas de sponsorización público-privada en País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, es decir, 3 comunidades autónomas, no Cataluña, por cierto, que han intentado abrir lo que inicialmente eran mecanismos de sponsorización o, si quieres, un intento de corredor para familias, para muy pocas familias, pero el Estado, a la hora de intervenir y autorizar la entrada, les ha dicho que solo lo haría bajo la figura del reasentamiento. Permítame una pequeña pausa aquí. Hay una enorme queja de las entidades y de las comunidades autónomas respecto a que al Estado, cuando llaman a su puerta algunas entidades y administraciones para decirle: tenemos estas personas que quisiéramos proteger, tenemos un programa, tenemos dinero, tenemos plazas creadas, ¿no?, en albergues o en centros para protegerlas, el Estado les dice: de acuerdo, pero vamos a tramitarlo como un mecanismo de reasentamiento y los contabilizamos dentro de mi programa de reasentamiento. Entonces, claro, eso genera, por cierto, el Estado cobra de la Unión por reasentamiento, pero el reasentamiento lo pagan las comunidades autónomas. En este caso, aparte de esta queja financiera, el Estado los cuenta dentro de su programa de reasentamiento. Pero, entonces eso genera una cierta crítica, una cierta tensión entre entidades que unos dicen: hombre, nosotros queríamos abrir nuevas vías y nos han enviado a un programa que ya existe, que es de reasentamiento, y además le hacemos el trabajo al Estado. Hay una mirada intermedia, que es decir, bueno, sí, pero hasta ahora el Estado es el que controla todas las piezas del sistema en el reasentamiento. Define el número de plazas, envía a funcionarios de enlace, colabora con el ACNUR en la selección, traslado y llegada. Aquí, en estos programas, se está produciendo algo nuevo y transformador, aunque el Estado siga queriendo mantenerlo bajo el nombre reasentamiento. Y es que y disculpe la utilización de la palabra democratización porque es inadecuada, lo que se produce es una apertura del sistema a nuevos actores que pueden solicitarlo. Hasta ahora nuestro sistema es cerrado, lo mueve el Estado y el Estado central, nada más. Y ahora parece que otros actores pueden también activar, promover este tipo de programas. En ese sentido, aunque le cambien el nombre y lo planteen bajo el programa de reasentamiento, algo está cambiando ahí, ¿vale? Algo está cambiando. Luego hay otros programas, como los del Refugees for Science, que se les ha llamado pretenciosamente corredores universitarios. Yo soy muy crítico con estos programas, para considerarlos realmente corredores, evidentemente. Son programas simplemente de integración, con un cierto grado de acogida, algún visado para que entre gente que son universitarios. Algunos y otros necesitan un poco de ayuda para considerar los universitarios como mínimo algún curso puente y una mirada generosa, ¿no?, sobre el concepto de estudiantes universitarios, no programas de profesores, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Y luego una reflexión sobre Ucrania, que no es un corredor humanitario, pero que sí que han surgido algunas iniciativas muy interesantes alrededor de la crisis en Ucrania, que nos hacen ver mecanismos que podrían acompañar a los corredores, aunque el fenómeno con Ucrania no sea de corredores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las comunidades autónomas dan subvenciones a la contratación de trabajadores de Ucrania o facilitan algunos aspectos de su contratación, etcétera, que son formas de facilitación de la acogida y de la entrada muy interesantes. Los instrumentos jurídicos que tenemos ahora en España son, como ha dicho el profesor Sánchez de Ejido, el artículo 38 de la Ley de Asilo. Caben los programas de reasentamiento UE. También hay un programa pueden haber programas de reasentamiento nacionales. Puede haber programas de protección temporal de la Unión Europea, pero también programas de protección temporal nacionales. Lo que pasa es que nunca los hemos activado. Y hay artículo 25 y 26 de la Ley de Extranjería que permiten las autorizaciones de entrada y estancia
por diversos motivos, pero algunos pueden ser incluso humanitarios, o el reglamento, en su artículo 134, no recuerdo, habla de por vulnerabilidad. Y sobre esto habrá pronto una sentencia del Supremo sobre esta materia. Entonces, no hay formalmente visados de entrada por motivos humanitarios, pero bajo la formulación de algunas de estas autorizaciones podríamos no excluir la presentación de solicitudes de entrada como con fines de solicitud de asilo. Esto es discutible, no tenemos antecedentes más que los que ha mencionado ahora el profesor Ejido en relación al artículo 38, es un caso bastante aislado, hay 2 o 3 autos también por ahí que también pavimentan esa línea, pero todos estos mecanismos que existen son mecanismos que pueden ser utilizados instrumentalmente junto con por ejemplo, los salvoconductos, para facilitar el acceso desde el exterior al interior en el marco de programas de corredores humanitarios. Entonces, ¿existen corredores humanitarios en España? Yo diría que no existen. Existen algunos programas que podrían haberse parecido. ¿Sería posible con la normativa actual activar corredores humanitarios? Podría ser perfectamente. Todas las 2.000 personas que vinieron de Afganistán en un programa que aquí calificamos de evacuación, pero que podría alguien denominar programas humanitarios, de corredores humanitarios, entraron y se hizo cargo el Estado, lo promovió el Estado y no cambió una letra ni de la ley ni del reglamento. Es decir, que estos programas tienen un componente de discrecionalidad muy fuerte, pero que acaba apoyándose en algunos de los instrumentos normativos que ya existen, lo cual me hace pensar que es posible diseñar corredores humanitarios perfectamente si existe voluntad política o acuerdos políticos. Y entonces esto nos lleva a las cuestiones que ahora mismo se están discutiendo, paso muy rápidamente por encima para llegar a las conclusiones, sobre cómo operativizarlos. Si hubiera que construir corredores humanitarios, es verdad que es un reto enorme operativizarlos y establecer criterios que puedan ser desplegables, ¿no? Pero cuando las comunidades autónomas nos preguntan si eso es posible, y con esta reflexión un poco a cabo, por lanzarles también una reflexión / provocación, solemos contestarles que es posible hacerlo con la voluntad del Estado, pero que el Estado también ha creado una suerte de corredores humanitarios tácitos o no escritos, que es con todos los países con los que no tenemos exigencia de visado, existe una suerte de vías legales y seguras que es presentarse en frontera, porque la no exigencia de visado es una invitación tácita del Estado a presentar solicitudes de asilo. Y a los hechos me remito. Las poblaciones que más asilo están obteniendo en estos momentos en España, creo que no es casualidad que sean de Centroamérica, de 3 o 4 países de Centroamérica que están recibiendo, que pueden acceder gracias a que no hay visado exigible. Bien, ese es un terreno que, si yo tuviera que hacer recomendaciones a las ONGs, sería uno a explorar. Si no queremos pasar por la creación o la regulación por parte del Estado de los corredores humanitarios porque se resiste, también es posible, en esta idea de abrir el modelo, de democratizarlo, es posible hacerlo con aquellos territorios, con aquellos países donde, existiendo mucha necesidad, no hay visado. Esa sería una forma muy suave, muy fácil, poco confrontacional de crear programas de apoyo. Esto que sirve para las ONGs puede servir también para las comunidades autónomas, los entes locales, para empezar a abrir programas piloto, experimentos y ir construyendo lo que creo que debe ser el reto del siglo XXI en materia de asilo, que es acercar el asilo a las personas que lo necesitan. Cuando hablo de operativización, y con esto acabo, significa programas piloto, para forzar una reflexión más a fondo de carácter normativo. Porque tras los programas piloto, abrir vías nuevas, siempre va a ser necesario que haya una regulación.
porque hay que establecer criterios, hay que establecer prioridades. España, Italia no pueden ser el refugio de todo el mundo. Seguramente pueden establecer zonas prioritarias, perfiles prioritarios de quién puede ser beneficiario de un corredor humanitario. Entonces, hay mucha labor ahí para guiar la acción. Se pueden establecer cuantificaciones, ya que hacemos un reasentamiento de 2.000 personas, ¿por qué no se cuantifican también corredores humanitarios? Y desactivamos todas aquellas voces críticas que se mueven en el binarismo de o todos o ninguno. Bueno, es posible crear instrumentos intermedios controlados por el Estado, que tenga la llave última de las autorizaciones, pero que cuantificándolos, estableciendo prioridades, colectivos, países, mecanismos, cerrándolo a algunas ONGs, a pocas existen todos estos mecanismos, los hemos experimentado, abran un poco todo el sistema y, de alguna manera, empecemos a legitimar nuestro sistema de asilo también, porque eso también legitimará que puedas decir que realmente tienes vías legales de acceso a la protección internacional, que son las que luego en ND y NT el tribunal considera que justifican que seamos más duros en frontera. Pues, bueno, creo que el gobierno debería empezar a pensar que tendrá que regularlo. Lo digo con una cierta ironía, porque sé que no está entre sus prioridades inmediatas, pero creo que le daría sentido a la parte general de la sentencia del Tribunal Europeo, que era bonita, era cierta, era decir, oye, si existen vías de verdad, pues a lo mejor no hay que forzar la legalidad. El problema es que en la práctica eso no se verificaba y entonces cae todo el argumento. Pero si no, creo que eso legitimaría bastante el propio sistema de asilo. Perdonad que me he extendido mucho y más explicando humo, ¿no? Explicando todo lo que podría ser y todavía no es. Muchas gracias y abierto a discutir lo que queráis. Grazie, muchas gracias professor, bellissima relazione anche questa, grazie, molto completa, che ci ha permesso di capire l'esistenza o la non esistenza di corridoi umanitari in Spagna nelle varie anche declinazioni, evacuazione, sponsorizzazione, programmi delle varie comunità autonome, punti di vista del governo centrale, implicazioni di tipo politico, di risorse, insomma un tema complesso e affascinante. Grazie di avercelo presentato. A questo punto io sono esauriti gli interventi, quindi cederei la parola a Cecilia per la parte finale dell'incontro, sul dibattito. Grazie Francesco. Anch'io naturalmente ringrazio di cuore la professoressa Faggiani, il professor Legido, il professor Moia, non solo per aver accettato il nostro invito, ma anche per aver davvero contribuito in modo significativo alla nostra ricerca che diciamo è appena avviata, quindi ci avete insegnato moltissimo e da quello che ci avete detto oggi, diciamo, lungi da me fare delle conclusioni dopo degli interventi così importanti dei relatori così illustri, però vorrei solo diciamo, concentrarmi su alcuni aspetti che penso possano essere utili per proseguire la nostra ricerca e magari, perché no, per potenziare le vie di ingresso legale in Italia e magari iniziare una collaborazione tra Italia e Spagna su questo tema, visto che siamo due paesi sulla frontiera esterna, primo punto di arrivo di richiedenti protezione per come è strutturato il sistema di asilo dopo lunghi viaggi irregolari. Quindi su questo siamo nella stessa situazione. Quello che mi ha, diciamo, suscitato la prima riflessione dall'intervento del professor Legido, ha insistito molto sul fondamento delle vie di ingresso protetto, il diritto soggettivo alla richiesta d'asilo. In realtà questo è un tema che è molto dibattuto anche nell'ordinamento italiano, la dottrina, ma anche la giurisprudenza adesso, cioè un orientamento, parte della giurisprudenza, il Tribunale di Roma fa discendere dall'articolo 10,3 della Costituzione, è un orientamento contestato, il diritto di ingresso nel territorio dello Stato ai fini di richiedere protezione anche a chi si trova all'estero. Quindi questo è
un tema su cui riflettere dal punto di vista teorico. Altre 3 cose velocissime. Mi sembra che da quello che ci avete detto, che per rendere effettivo il diritto d'asilo non basta una via d'ingresso protetto, bisogna prevederne tante, quindi come la richiesta d'asilo nelle ambasciate, quindi rivolta, che può essere richiesta dai singoli, ma anche i programmi, no, che ci ha descritto il professor Moia, rivolti a gruppi, no, di persone, di beneficiari, e anche misure che siano efficaci nei contesti emergenziali, come l'Afghanistan e l'Ucraina, no? Che ci ha citato il professor Moia. Quindi pensare a più misure contestuali, altrimenti risulta ineffettivo. L'altro aspetto che mi ha interessato molto riguarda la fonte. La Spagna prevede una legge, nonostante ci sia una legge, la discrezionalità amministrativa è stata enorme e la legge è stata ineffettiva, quindi la richiesta di asilo delle ambasciate non ha funzionato. Quindi mi chiedo cosa dobbiamo prevedere in Italia in una legge. Il grado di dettaglio della disciplina, del procedimento dovrà essere forse molto più dettagliato per non lasciare spazio alla discrezionalità, però anche questo può essere problematico. Ultimo aspetto, chi dovrebbero essere i beneficiari di queste misure? C'è chi ritiene, voi avete fatto menzione ai difensori dei diritti umani, a persone con legami familiari in Spagna. La legge spagnola, no, lo limita molto a persone che non hanno la cittadinanza del paese dove ha sede l'ambasciata. Chi decide chi sono i beneficiari? La legge o gli ambasciatori? Quindi c'è il rischio di anticipare la decisione sull'asilo e di lasciarla alla discrezionalità degli ambasciatori e alla discrezionalità amministrativa. Anche questo è un aspetto su cui riflettere, su cui dobbiamo proseguire le nostre ricerche. Questi sono solo, diciamo, alcuni degli aspetti, gli spunti che ci avete dato sono moltissimi, ma non ho tempo e vorrei lasciare spazio al dibattito e alle altre domande. Vi ringrazio moltissimo. Invito tutti i partecipanti a magari alzare la mano su Teams, così vi vedo, e per le domande ecco. Francesca Tassinari, vedo la prima mano alzata. Francesca, vuoi intervenire? Se posso, sì, mi lancio. Posso, se parlo in italiano mi capiscono i professori? No, sì, bueno. Se parlo in spagnolo mi capiscono i partecipanti. ¿No? Parla in spagnolo, come preferisci. Perfecto, no, sin problema. Pues en primer lugar agradecer la organización de este seminario, de los compañeros ADIN y también a los relatores, felicitarle por su intervención, que han sido muy interesantes, y tengo que decir que yo no soy una experta en este ámbito en concreto, por lo menos hasta el día de hoy, lo que es la solicitud de asilo en las embajadas en territorio extranjero. A raíz de la presentación del profesor Legido, quería realizar una observación tomando nota de que mi formación es más internacionalista y europeísta que constitucionalista, con lo cual podría ser una perspectiva diferente, pero en cualquier caso creo a tomar nota de ella si pensamos en cualquier caso que los estados se apoyan en la normativa de la Unión Europea. Profesor, cuando hacía referencia a la solicitud de asilo que se realizó en la Embajada Española en Grecia en concreto, yo me estaba planteando, porque si no recuerdo bien el artículo o el reglamento de base de fundamento, pero sí me acuerdo que había una limitación, ¿no?, en lo que es la solicitud de asilo en el territorio de los Estados miembros, entre Estados miembros, y también basado, por ejemplo, en la, podemos decir, norma, en el principio por el cual los Estados
confían mutuamente en el sistema entre ellos, cuando hablamos una vez que la persona haya entrado en el espacio europeo. Entonces, me preguntaba cuáles pudiesen ser los efectos efectivamente de permitir a una persona, a un nacional de tercer país, solicitante de protección internacional, de solicitar asilo en la embajada de un Estado miembro dentro de un propio Estado miembro, porque está claro que esto, sin empezar a discutir sobre podemos decir, la eficacia o oportunidad del sistema de Dublín, sí está claro que sería incluso una ilusión de lo que es evidentemente la normativa de reparto de competencia entre los Estados miembros para analizar la solicitud de protección internacional. Y en cualquier caso, creo que también por esta razón se podría plantear la duda de que, pues, ¿por qué la persona necesita solicitar asilo en la embajada española mientras tanto se encuentre en Grecia? Podemos rehacernos a la jurisprudencia justificándolo, pero está claro que para aceptarlo desde una perspectiva supranacional es bastante sensible. Y respecto al profesor Moya, también decir que me ha parecido muy interesante la lectura del visado Schengen como una posibilidad, podemos decir, una vía, lo que hemos dicho, una vía de ingreso protecto. No la había considerado. Creo que no se debería de reducir en cualquier caso, quizá podrá ser un poco la trampa de reducir lo que es el discurso a un instrumento que en realidad ha sido concebido con otra finalidad, pero en ausencia de otra normativa me parece una propuesta interesante, y saludar y también felicitar muchísimo a Valentina por su presentación muy exhaustiva, y era tan clara que no me ha suscitado demanda por el momento. Muchas gracias. Volete rispondere subito o raccogliamo altre domande? Sorry. Valentina. Si queréis contestar ahora o esperar a que planteen otra pregunta. Como veáis, esperamos. Aspettiamo quindi. Raccogliamo altri interventi. Vedo una mano alzata di Francesco Gatta. Francesco. Sì, grazie. Io è solo una domanda veloce, una curiosità. A riguardo delle vari interventi di legge, delle riforme che ci sono state descritte, di legge o anche non di legge, circolari del Ministero. Ecco, mi incuriosisce questo, io mi occupo di diritto internazionale, in particolare della CEDU, della Corte di Strasburgo, e noto che la Spagna è l'ultimo paese che ha ratificato il protocollo numero 4, che è il protocollo con l'articolo 4, cioè il divieto di espulsione collettiva. E se non mi sbaglio, la Spagna ha proceduto alla ratifica nel 2009, mi sembra, l'ultimo paese nel Consiglio d'Europa. Allora mi chiedevo se questa ratifica nel 2009 va poi in qualche modo in collegamento con quelle riforme che ci avete descritto, in particolare per Ceuta e Melilla. Quindi dopo essersi vincolati al divieto di espulsione collettiva, vengono fatti degli interventi ad hoc sulle devoluzioni in caliente, i pushback, quindi se c'è un legame tra questo passaggio. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Domande? Io ho una domanda, forse non ho capito, l'avete detto, ma non ho capito lo spagnolo e mi scuso.
dopo la sentenza del Tribunale Supremo non c'è stata neanche un tentativo di attuazione dell'articolo 38 con un nuovo regolamento? C'è ancora il vuoto. E la seconda domanda è, non ho capito dalla relazione del professor Moia, i corridoi umanitari sul modello italiano promossi dalle associazioni religiose non sono stati ancora introdotti, perché avevo visto che qualcosa si stava muovendo in Spagna su questo aspetto. E quello è interessante perché in Italia noi abbiamo i corridoi umanitari ma non la legge. Grazie. Allora forse possiamo iniziare il secondo giro dei relatori. Posso dire una novità? Sì, professore, certo. La legge l'abbiamo. Sì, la legge c'è, scusi, lo sappiamo. No, attenzione, non si dice che ce l'abbiamo. Vi ho mandato il testo adesso in chat. No, ma lei ci aveva mandato l'emendamento. No, guardate il chat, la chat. Questa è la legge in vigore nella Repubblica Italiana dal 5 di maggio. Abbiamo scritto espressamente che entreranno a far parte del sistema asilo SAI, diciamo così, richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari, ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quindi l'abbiamo introdotto. Bene. Male, nel senso che nessuno ci dice come si seleziona, quando, come, chi fa che cosa, però è stato messo lì. Un appiglio, diciamo. Vabbè, già qualcosa. Meglio che niente, però l'ingresso sicuro come quello dalle ambasciate o i consolati che la Spagna prevede, seppur ancora tutto da attuare, e noi ancora non abbiamo deciso di farlo. Grazie. Prego, chi vuole iniziare? Valentina, il professor Legido, il professor Moia. Valentina, vuoi... Non ti sentiamo. Sì, grazie Cecilia. In realtà quasi tutte le domande sono state rivolte al professor Lefido e al professor Moia. Inoltre io in realtà non sono esperta sulle vie di accesso legali. Posso rispondere alla domanda mi sembra di Francesco, che chiedeva se ci fosse una relazione tra la ratifica del protocollo numero 4 e poi la successiva adozione e legalizzazione della pratica dei respingimenti alla frontiera. Sì, in effetti si può scorgere un legame, perché comunque ratificando il protocollo numero 4 alla CEDU, l'ordinamento spagnolo dice che assicura il diritto il divieto di respingimento, e poi dopo procede quindi a legalizzare i respingimenti alla frontiera, e comunque dice che i respingimenti alla frontiera in realtà sono conformi alla cornice costituzionale ed europea, sempre quando si realizzano in determinate condizioni che rispettino i diritti fondamentali. Quindi sì, in questo senso si può intravedere un nesso, sì. Grazie Valentina. Profesor Legido. Muy bien, muchas gracias de nuevo. A ver, yo tengo anotadas 3 preguntas. Debo decir que no oigo muy bien con el oído izquierdo, lo he perdido.
y menos en italiano. Por tanto, creo que voy a intentar responder a lo que yo he entendido. Francesca ha planteado la cuestión de cómo se conjuga dentro del sistema de Dublín una solicitud de asilo que se presenta en Grecia y que España y el Tribunal Supremo estudia desde la perspectiva de su presentación en el territorio español. La respuesta, lo dije anteriormente, la sentencia del Tribunal Supremo es, desde un punto de vista técnico-jurídico, manifiestamente mejorable. Y este es un extremo que ni plantea la defensa del gobierno, del abogado del Estado, ni suscita tampoco el Tribunal Supremo. Es interesante, se podría haber contestado por parte de la administración española que, puesto que la solicitud de asilo se presenta en Grecia, Grecia debe ser el Estado competente y, por tanto, se ha terminado el asunto. Bueno, quizá este problema no se planteó por el hecho de que el resto de familiares que estaban en esa isla griega, me imagino que estarían en un hotspot en Lesbos es decir, el resto de familiares habían venido ya a territorio español. Pero bueno, yo no había caído en eso, pero efectivamente es sorprendente que se trata de una solicitud presentada dentro del espacio del Sistema Europeo Común de Asilo y que es objeto de tratamiento, como si hubiera sido planteada en la Embajada Española en Mozambique, por ejemplo. Por tanto, desde esa perspectiva, la problemática no se ha planteado. Francesco Gatta ha mencionado algo ya la profesora Fagiani respecto de si existe alguna correlación entre la ratificación por parte de España del protocolo adicional número 4 y, por tanto, el reconocimiento de la obligación o de las prohibiciones de expulsiones colectivas y las devoluciones en caliente. Yo diría que no, tengo el convencimiento de que no. España cree que está al margen de la problemática de la intensificación de los flujos migratorios hasta que en 2005 se produce la crisis de los cayucos y, en este caso concreto, hasta que en 2007 se produce el incidente en la embajada en El Cairo. Y, por tanto, no se plantea si debemos aplicar o si vamos a tener problemas a la hora de aplicar el non-refoulement, el principio de no devolución o la prohibición de expulsiones colectivas. La ratificación del protocolo adicional número 4 se inscribió durante la etapa del gobierno de Zapatero en una promesa, en un proyecto de desarrollo normativo orientado a complementar el catálogo de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por España. No es casual que sea en 2007 cuando se ratifican los dos protocolos adicionales que España tenía pendientes de ratificar, el 4 y el 7, o que se ratifique también algo que también está dando algunos quebraderos de cabeza, como es el protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por tanto, me da la sensación de que en aquella época España todavía no es consciente de la problemática de la intensificación de los flujos migratorios. Y creo incluso que no es consciente de que alguien le va a decir que las devoluciones en caliente pues no están bien. Es cierto que a lo mejor no solo lo pensaba España. Hasta Hirsi Yamá, pues otros Estados miembros de la Unión Europea pensaban que el principio de no devolución se aplicaba solo en el territorio de los Estados parte. Y finalmente, no sé si he entendido muy bien la pregunta que ha formulado Cecilia, que tiene que ver con el desarrollo reglamentario. Yo creo que hay una voluntad decidida de no desarrollar reglamentariamente la ley de asilo para tratar de que esto se tape de alguna manera. Entre otras cosas porque estamos hablando de un gobierno socialista que, entre otras cosas, defendió cuando estaba en la oposición que iba a derogar
la Ley de Seguridad Ciudadana y las devoluciones en caliente que se incluían, que criticó mucho al gobierno del Partido Popular, al gobierno de Aznar en su política de migración y asilo, y que en la práctica se ve en la tesitura, se ve forzado a llevar un discurso de facto favorable a las políticas de asilo, pero en la práctica férreamente dirigido por un Ministerio del Interior del señor Marlaska, que está aplicando medidas muy duras y muy restrictivas en el ámbito del acceso a la protección internacional. Creo que la voluntad decidida es que esto pase. Si dentro de 3 o 4 años el Supremo vuelve a decir que sí que efectivamente hay un derecho y esto se generaliza, pues ya veremos cómo lo resolvemos, pero por ahora yo creo que no hay voluntad de desarrollo reglamentario. Muchas gracias. Gracias. El profesor Moya. Gracias. Gracias. Quizá contestaría o complementaría lo que ha dicho el profesor Sánchez Legido, porque tengo algún conocimiento del caso por haber colaborado en él. El gran miedo de los abogados era justamente que enarbolaran el convenio el reglamento de Dublín. Sin embargo, la audiencia previamente desestimó este argumento, porque sí que el abogado del Estado lo planteó. El argumento discurría, si no recuerdo mal, porque este era un caso sometido a reubicación inicialmente, que había quedado excluido porque lo habían frenado temporalmente y había pasado ya el plazo de reubicación, pero la reubicación de la familia se había producido ya hacia España, como ha señalado el profesor Sánchez Legido. A raíz de eso, la aplicación de Dublín era más difícil porque en los procedimientos de reubicación justamente la distribución se había hecho a partir de la excepción temporal de aplicación de Dublín. Este era una pata coja del argumento del abogado del Estado. Pero hay un segundo argumento que a mí me pareció muchísimo más interesante, y es que, la admisión de un artículo 38 es un ejercicio de la cláusula de soberanía del Estado, implícita. Y a mí este argumento, debo decir que me gusta muchísimo más, ¿no? Me tienta mucho más intelectualmente, porque entonces es generalizable. Lo dejo aquí, pero creo que permite jugar con muchas más cosas. Pero tampoco tengo más información. Sé que eso ya no se planteó en el Supremo como cuestiones preliminares, como cuestiones procedimentales respecto a la admisión, porque la audiencia creo que ya lo había. Y insisto que os lo comento porque estuve en el procedimiento colaborando. Entonces me resuena esta cuestión que debatieron muchos los abogados. Vuelvo a lo que sería mi espacio de conocimiento, diría que, o de intervención. Por supuesto que San Egidio intentó proponer en España lo mismo que había propuesto y había llevado a cabo con notable éxito en Italia en al menos 3 ocasiones, ¿no? De hecho, lo ha hecho en Andorra, que es un país vecino, aunque los números en Andorra os podéis imaginar que son entre pequeños y negligibles, ¿no? Pero cualitativamente es un referente para, digamos, un poco más vergüenza nuestra. Lo intentó con el gobierno del Partido Popular justo antes de elecciones, no le dijeron que no, sorprendentemente. Se valoró la implementación, estaban en trámites, pero tras las elecciones ganaron socialistas y ahí hubo una cerrazón respecto a que la comunidad de San Egidio pudiera llevar a cabo corredores humanitarios como lo habían hecho. Corredores humanitarios o visados o un sistema de sponsorización mediante la técnica del visado. Aquí lo podemos bautizar como cada uno prefiera, ¿no? Bueno, es interesante que la suma de visados más un programa generalizado y sponsorizado pueda ser igual a un posible corredor, aunque un corredor pueda también basarse en otra combinación de técnicas. Por eso les decía antes que es un programa complejo, es un programa suma de piezas. Pero sí lo intentaron y en España no prosperó porque
el planteamiento del gobierno, por lo que sabemos y por las entrevistas que hemos llevado a cabo, etcétera, etcétera, hasta ahora es reconducir todo a los programas de readmisión. No quieren abrir nuevas líneas, nuevas vías legales y seguras, no quieren abrir el sistema porque, y aquí entro ya en una reflexión más abstracta, el Estado sabe, igual que en el 38, que se mueve en espacios que llamaremos de discrecionalidad, pero la discrecionalidad sin criterios es casi arbitrariedad. ¿Por qué unos y otros no? Entonces, es posible, porque si bien la comunidad de San Egidio, ¿por qué mañana una comunidad musulmana no puede atraer gente y sería perfectamente legítimo, ¿no? Y eso generaría una serie de asimetrías en la solicitud. Es verdad que la respuesta no puede ser no para nadie entonces. Esa es la más fácil. La complicada sería establecer criterios. Pero como no quieren entrar en ese juego, lo que acaba haciendo el Estado es resistirse mucho a todas las nuevas vías, incluidos los 38, que abran el sistema a solicitudes de actores que no pueden cooptar, dicho así rápidamente. Por tanto, claro, ahí hay una tensión. Es posible que haya que convencerles de que hay actores cooptables, como otras administraciones, que pueden ser, digamos, actores de buena fe administrativa, que colaboren, les hagan propuestas, y que a lo mejor esos, a su vez, puedan reposar sobre, sobre comunidades distintas. Pero lo cierto, y no me alargo más, es que las iniciativas de corredores más cercanas a la experiencia italiana no han funcionado. Luego tenemos ahí las experiencias alemana, belga, que nos podrían apuntar también otras cosas. Eso no quiere decir que las administraciones no jueguen un papel muy importante. Por ejemplo, por lanzarles ideas, que ustedes supongo que estarán también ahí con muchos ejemplos. Cada vez que... Porque la realidad es mucho más plural y rica de lo que imaginamos. El Estado dice no a nada, pero luego tampoco es coherente. Entonces le vienen un hospital que dice que se hace cargo en Barcelona de 5 niños afectados por leucemia grave y que no pueden ser tratados en Líbano. ¿Y qué haces? El Estado tiene un corazón duro, pero a veces llegas a personas, ¿no? Entonces, ¿qué acaban haciendo? Haciendo algunas excepciones mediante visados de no sé qué. Bueno, pero ahí ya intervienen actores que están haciendo avales o que están avalando estas sociedades, son la sponsorización. Lo que pasa es que lo va haciendo con cuentagotas, ad hoc, y eso es lo peor, es arbitrariedad, eso sí es arbitrariedad, ¿no? Entonces no tenemos un sistema de criterios, pero que hay cosas así, sí. Lo que pasa es que son tan pequeñas que llamarlas corredores me parece excesivo, porque son soluciones casi individuales o de grupos tan pequeños que ni merecen el nombre de corredor. Pero, y además, que creo que la fórmula esta de negociación caso por caso, una ONG, tal, o con una administración que avala, que se va a encargar de todos ellos, puede servir ahora en estas fases para desactivar, para abrir, ¿no?, experiencias, pero no puede ser la fórmula de funcionamiento constante del Estado. Yo creo que esa es la tensión a la que se ve sometido el Estado, o a el dilema, y por ahora lo resuelve con una discrecionalidad rayando la arbitrariedad, pero no sé cuánto se va a sostener esto si hay estrategias, pues, de litigio un poco más sofisticadas. Benissimo, grazie professore, grazie a tutti, grazie a tutte. Se vi fa piacere vi terremo aggiornati sul nostro lavoro di ricerca. La nostra intenzione è anche fare una pubblicazione magari nel 2024 al termine di questo percorso, e vi scriveremo se vi fa piacere. Speriamo di incontrarvi presto di persona anche in Italia o in Spagna, organizzare magari un'iniziativa in presenza, ci farebbe molto piacere. In Italia noi ceniamo prima che in Spagna, e quindi credo sia arrivato il momento di concludere questo interessantissimo seminario, e ringrazio ancora tutti voi per la partecipazione. Grazie. Grazie, scusate se non ho parlato spagnolo.